En un cálido día de diciembre, una mujer disfrutaba de su caminata matutina como siempre lo hacía acompañada de su fiel perro. Pero esa rutina tranquila pronto se convertiría en una pesadilla. Mientras caminaba por la playa, un brutal ataque acabó con su vida, dejando a su perro como único testigo del horror. Lo que parecía un lugar seguro se transformó en el escenario de un crimen atroz, y el culpable, conocido por el sistema, seguía libre, capaz de arruinar una vida más. ¿Qué ocurrió en esos últimos momentos? La verdad está a punto de revelarse, y lo que sigue es una historia de violencia, secretos y la imparable búsqueda de justicia. Antes de empezar con el vídeo, queremos contarte que en este canal tenemos un podcast llamado Historias Criminales, donde analizamos casos reales, crímenes que marcaron época y las historias más oscuras del True Crime. Te dejamos el enlace en la descripción para que vayas y lo escuches. Hola, soy Pedro y estás en La Voz del Crimen. Antes de empezar con el vídeo, me encantaría saber desde dónde me estás viendo, así que déjame tu comentario. Tampoco olvides darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas historias criminales reales que nos impactan a todos. Y ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos. Florencia Aranguren nació el 20 de noviembre de 1993 en la provincia de Buenos Aires, y desde pequeña estuvo rodeada de lápices, cuadernos y la necesidad casi instintiva de convertir lo más cotidiano en algo extraordinario. Desde joven parecía habitar entre dos mundos, uno tan real como tangible y otro completamente suyo, donde la creatividad, el arte y una sensibilidad desbordante ocupaban el centro de su existencia. Sin embargo, el dibujo no era su única forma de expresión. También halló en el trapecio una disciplina que reflejaba su naturaleza audaz y valiente. En Buenos Aires, formaba parte de un grupo de acrobacias bajo la dirección de la trapecista Miss Marine Blue. En cada función, Florencia desafiaba la gravedad, elevándose varios metros por encima del suelo mientras el público observaba en silencio. Sus acrobacias, arriesgadas y hermosas, demostraban que para ella el cielo no era un límite, sino un escenario donde volar. Además de su destreza física, Florencia cultivaba una profunda pasión por la música y la filosofía. En sus redes sociales compartía descubrimientos musicales, pensamientos y reflexiones que la acompañaban durante sus travesías. Su mente inquieta y curiosa fusionaba espiritualidad y pasión, lo que le permitía conectarse de manera genuina tanto con las personas como con los animales. En ese viaje de autodescubrimiento y conexión, Tronco, su perro, se convirtió en su inseparable compañero. Más que un animal de compañía, Tronco era una extensión de su vida. Viajar sin él no era una opción. En sus publicaciones, Tronco era una presencia constante, en paisajes, caminatas y momentos de descanso. Él era su sombra, su amigo fiel, su refugio. Ese vínculo único definiría su historia, incluso en los momentos más dolorosos. Antes de tomar la decisión que transformaría su vida, Florencia pasó algunos años en Europa. Sin embargo, al cumplir 31 años, sintió el deseo de un nuevo comienzo, de hallar un lugar donde respirar aire fresco, reconectar con la naturaleza y reencontrarse con viejos amigos dispersos por el mundo. Así, decidió regresar a América en busca de un nuevo capítulo en su vida. Cuando Florencia tomó la decisión de cambiar su lugar de habitación, no fue un acto impulsivo. Durante meses fue concibiendo la idea. Había sentido la necesidad de encontrar un ritmo de vida más pausado, más humano, más cercano a la naturaleza. En ese proceso, Brasil emergió como una opción evidente. No era un lugar desconocido para ella. Ya había visitado Bucios en el pasado, donde había compartido días llenos de luz con su amiga Macarena Sánchez, una tatuadora cuyo arte transformaba sus dibujos en tatuajes sobre la piel de otros. Esa conexión profunda, casi como de familia, fue uno de los factores que la impulsaron a considerar Brasil como su posible hogar. Al llegar a Brasil, Florencia experimentó la sensación de estar regresando a un lugar que, de algún modo, ya le pertenecía. El aire cálido, el aroma a mar, las calles vibrantes de vida, todo parecía invitarla a quedarse. Llegó con un plan sencillo,
pero lleno de esperanza. Instalarse en Bucios, retomar su amistad con Macarena y comenzar de nuevo. Quería construir un futuro tranquilo, rodeada de playas, sol y el sonido del viento entre los árboles. Buscaba estabilidad, pero también libertad, y Brasil le ofrecía ambas. En sus primeros días, Florencia caminaba mucho. Observaba cada rincón con la mirada de quien evalúa un lugar donde podría echar raíces. Siempre la acompañaba Tronco, su fiel compañero, quien parecía tan fascinado como ella por las playas abiertas y los senderos ocultos en la vegetación. También visitó a la veterinaria local para seguir con el tratamiento de su perro, lo que reflejaba su organización y compromiso con su nueva vida. Tenía planes, horarios y sueños. Solo 4 días después de llegar, ya había establecido una pequeña rutina. Se despertaba temprano, salía a caminar por la playa, dejaba que Tronco corriera libre mientras ella respiraba el aire salino. Había una calma especial en ese lugar, un silencio que parecía susurrar que todo era posible. Florencia estaba segura de que ese sería su nuevo hogar, el sitio donde podría encontrar paz, trabajar, crear y sanar. Sin embargo, las nuevas vidas a veces se rompen antes de tener oportunidad de florecer. Nadie imaginó que el paraíso que la había recibido con los brazos abiertos escondiera también la amenaza más grande para ella. Florencia no lo sabía, ni Tronco ni nadie. Sin saberlo, ya estaba caminando hacia el último amanecer de su vida. El 6 de diciembre de 2023 comenzó como cualquier otro día, cálido, sereno, casi mágico. Para Florencia era solo una mañana más dentro de su nueva rutina. Se levantó temprano, preparó a Tronco y salió a caminar por la playa. Un lugar apartado, rodeado de densa vegetación y con escaso movimiento de gente. Era el espacio perfecto para desconectar del mundo. Ese día su paseo sería más breve de lo habitual, ya que Tronco tenía una cita en la veterinaria. Mientras caminaban por la orilla, las cámaras de seguridad cercanas captaron su imagen. Llevaba una mochila oscura, vestía ropa sencilla y Tronco caminaba alegremente a su lado. La cámara la siguió hasta una curva, donde el camino se perdía entre la vegetación. Desde ese momento ya no hubo más ojos que pudieran verla. Nadie la vería de nuevo con vida. Poco después, alrededor de las 8 de la mañana, un vecino que solía recorrer esa misma playa notó algo extraño en la arena. Al principio pensó que era solo basura arrastrada por la marea, pero al acercarse, la realidad lo golpeó con toda su crudeza. Allí, en la arena, yacía Florencia, ensangrentada y sin vida. A su lado, inmóvil salvo por la respiración agitada, permanecía Tronco, cubierto por la sangre de su dueña, como si intentara protegerla, incluso después de lo sucedido. El hombre no dudó en llamar a las autoridades. En pocos minutos llegaron los agentes de la Policía Civil, quienes confirmaron lo que parecía imposible de creer. Florencia había sido privada de la vida de forma brutal. Las numerosas heridas de arma blanca en su cuello, nuca y cuerpo dejaban claro que había sido víctima de un ataque salvaje. Sus manos mostraban marcas profundas, señales evidentes de lucha. Había peleado por su vida, había intentado sobrevivir. Mientras los policías acordonaban el área, Tronco se negaba a alejarse del cuerpo. Cada vez que alguien intentaba acercarse, el perro gruñía, temblaba, como si estuviera reviviendo el horror. El pequeño animal, el único testigo de esa tragedia, se convirtió sin saberlo en la clave para entender lo ocurrido. Al revisar las grabaciones de las cámaras en la zona, la policía descubrió una pista decisiva. 20 minutos después de que Florencia desapareciera de la vista, un hombre con gorra y camiseta pasó por el mismo camino en su bicicleta. No hubo más personas en ese sendero entre el momento en que ella se desvaneció y la aparición del hombre. Este detalle cambió por completo el enfoque de la investigación, transformando una simple sospecha en una necesidad urgente de respuestas. Era evidente que alguien había aprovechado la soledad del lugar para llevar a cabo un crimen que, al parecer, había sido premeditado. Sin embargo, aún nadie sospechaba que ese rostro captado brevemente por las cámaras revelaría un oscuro pasado criminal.
ni que Tronco, el único testigo de lo sucedido, jugaría un papel clave al ayudar a identificar al agresor. La noticia del descubrimiento del cuerpo de Florencia movilizó a las autoridades de manera excepcionalmente rápida. La policía civil comprendió desde el primer momento la importancia de cada segundo. La escena estaba aislada. La playa era un área protegida con una densa vegetación, y cualquier pista podría desvanecerse con facilidad. Las grabaciones obtenidas de las cámaras fueron enviadas de inmediato a la Policía Militar de Río de Janeiro, donde rápidamente identificaron al hombre. En cuanto confirmaron su posible identidad, las autoridades se dirigieron a una posada cercana, donde el sujeto vivía desde hacía unos meses. Sabían que debían actuar rápidamente, sobre todo en un entorno tan aislado donde cualquier rastro podía desaparecer con la marea o el viento. Cuando llegaron al lugar, la policía no lo arrestó de inmediato. En lugar de eso, optaron por una estrategia inesperada pero calculada. Lo llevaron directamente al sitio del crimen. Necesitaban obtener una confirmación clara, algo que no dejara lugar a dudas, y lo lograron de la forma más directa posible. Tan pronto como el hombre se acercó al lugar, Tronco estalló en ladridos, gruñidos y una visible tensión. El perro, que había permanecido junto al cuerpo durante horas, reaccionó de manera inmediata y visceral. Algo en el aire lo había disparado. Un olor, un movimiento, una presencia. La reacción del animal fue tan contundente que los oficiales la interpretaron como una señal clara. Tronco sabía quién era. Había estado allí. Había sido testigo y víctima del ataque. Esa reacción fue clave. Fue en ese preciso momento cuando el hombre fue arrestado formalmente. Solo entonces, la verdadera identidad del individuo que aparecía en las cámaras comenzó a salir a la luz. Antes de seguir, una pausa rápida. Si este tipo de historias te interesa, suscríbete y deja tu me gusta. De esta forma me ayudas mucho a poder seguir trayéndote más casos como este. Ahora sí, continuamos. Su nombre era Carlos José de Franca, un hombre de 32 años originario de Quipapá, Pernambuco, en el noreste de Brasil. Creció en una región donde la desigualdad, la falta de oportunidades y la violencia moldean las vidas de muchos, pero en su caso esa realidad tomó un giro especialmente sombrío desde su juventud. Su primer gran antecedente delictivo data de 2009, cuando cometió un crimen que marcaría su perfil criminal de forma irreversible. En esa ocasión, armado con un arma de fuego, abordó a una adolescente y a dos amigos en la zona del matadero público de Quipapá. Tras robarles, se llevó a la joven a un lugar aislado, donde la agredió sexualmente. Por este delito fue condenado a 15 años de prisión por robo, lesiones y abuso. Sin embargo, su condena no se cumplió como era de esperar. El sistema judicial brasileño le permitió cumplir la pena bajo régimen semiabierto, lo que en la práctica le dio libertad para moverse entre ciudades y llevar una vida casi normal, sin restricciones significativas. Esta deficiencia del sistema no solo lo favoreció, sino que le permitió reconstruir su vida y estar en condiciones de volver a cometer delitos. Años más tarde, su rastro lo llevó hasta la región de Bucios. Antes de acabar con la vida de la Florencia, Carlos vivía en Fulminense, una zona situada a unos 30 minutos del lugar del crimen, desde hacía aproximadamente 3 meses. Allí llevaba una vida aparentemente tranquila, trabajando en la misma playa por donde Florencia solía caminar cada mañana. Esta cercanía, tanto geográfica como cotidiana, sería crucial en lo que sucedió después. En cuanto a su vida personal, poco se sabe. No hay muchos detalles sobre su familia, salvo que estaba casado y que su esposa testificó en la audiencia posterior. Tampoco se mencionan empleos estables, aparte de sus trabajos informales en la playa, lo que sugiere que su vida estuvo marcada por constantes movimientos, poca estabilidad y una tendencia a desaparecer entre las comunidades costeras donde podía pasar desapercibido. Cuando Carlos fue detenido por el crimen en contra de Florencia, la policía encontró en su cuerpo rasguños y marcas consistentes con un forcejeo, lo que intensificó las sospechas en su contra. Además, en la posada donde residía, hallaron ropa interior femenina manchada con sangre, lo que se convirtió en evidencia crucial para ser sometida a los análisis correspondientes.
Según los informes, tras cometer el crimen, el hombre intentó eliminar huellas, se dio un baño con la esperanza de borrar rastros, pero su intento de ocultar lo sucedido fue en vano. Las marcas, los rastros y la sangre persistieron, dejando una clara evidencia de lo ocurrido. Después de su arresto, Carlos fue llevado a la comisaría y poco después transferido a una prisión estatal. El cuerpo de Florencia fue enviado al Instituto Médico Legal, donde los análisis forenses confirmaron la brutalidad del ataque, con múltiples heridas que contaban la historia de su lucha. Florencia no se había quedado inmóvil frente a su agresor. Había luchado, había intentado sobrevivir. Mientras avanzaba la investigación, familiares y amigos empezaron a asimilar la tragedia desde sus propios lugares. Macarena, su amiga en Brasil, fue la encargada de identificar el cuerpo en la morgue. La familia de Florencia viajó esa misma noche desde Argentina para recibir sus restos y llevar a cabo los trámites necesarios para repatriar sus cenizas. La conmoción social fue inmediata. En Bucios, colectivos feministas organizaron protestas frente al ayuntamiento exigiendo justicia, no solo por Florencia, sino también por las miles de mujeres brasileñas que habían sido víctimas de violencia en los últimos años. Las redes sociales se llenaron del hashtag Todos somos Florencia, reflejando el enojo, la tristeza y la sensación generalizada de que el sistema había fallado al permitir que un agresor previamente condenado viviera en libertad. A menos de 2 meses del crimen, la investigación avanzaba a una velocidad sorprendente. El día de la audiencia preliminar, la tensión era palpable. No solo se trataba de enfrentarse cara a cara al principal acusado, sino también de reunir por primera vez todas las voces capaces de reconstruir los hechos del caso. La sesión comenzó a las 2 de la tarde y se extendió más allá de las 7 de la noche, lo que reflejaba la cantidad de testimonios y detalles que aún debían ser presentados. La presencia del acusado dio inicio al proceso. Tal como muchos habían anticipado, negó su participación en el crimen. Su actitud fue la de un silencio calculado, un acusado que aparentemente confiaba en que el sistema, como en ocasiones anteriores, volvería a fallar a su favor. La calma con la que se presentó en la sala contrastaba enormemente con la gravedad de las pruebas que pesaban en su contra. Luego llegó el momento más crucial, la declaración de los 10 testigos que participaron en la audiencia. Entre ellos se encontraban personas de la posada donde el acusado residía y donde, poco después del crimen, se había bañado en un intento de eliminar cualquier rastro de su ataque. El vecino que descubrió el cuerpo en la playa, cuyo testimonio fue clave para reconstruir la escena inicial del crimen. La hermana de Florencia, quien brindó detalles sobre la vida de la víctima, sus planes y el profundo impacto emocional que el crimen tuvo en su familia. La esposa de Carlos, cuya declaración se consideró fundamental, dado su vínculo cercano con él. Y de forma excepcional, Tronco, el perro de Florencia, quien estuvo presente en la sala. Como se sabe, su reacción ante la presencia del acusado fue crucial para la acusación. La familia de Florencia siguió la audiencia de manera virtual desde Argentina. Después de horas de testimonios, alegatos y análisis preliminares, la jueza tomó una decisión trascendental que marcaría el futuro del caso. El juicio se llevará a cabo ante un jurado popular, un proceso reservado para crímenes violentos de gran repercusión social. Además, se determinó que el acusado permanecería en prisión preventiva mientras se fijaba la fecha del juicio. Enfrentaba una posible pena de hasta 30 años de prisión. Sin embargo, a pesar de la rapidez del proceso, permanecen varios aspectos rodeados de incertidumbre. No está claro si el hombre conocía previamente a Florencia, si la había estado siguiendo, si la observó durante días o si su encuentro fue un azar en el peor momento y lugar. Esa parte de la historia, lo que realmente ocurrió en los minutos previos al ataque, solo es conocida por el acusado y por Tronco, el único testigo directo de lo sucedido. El caso de Florencia Aranguren es un doloroso recordatorio de cómo la violencia puede golpear con brutalidad incluso en los momentos más cotidianos, y cómo el sistema, a pesar de sus fallas, aún puede ofrecer la esperanza de justicia. La rapidez con la que avanzó la investigación, los testimonios de aquellos cercanos a ella y la presencia de Tronco
el único testigo fiel, han permitido que la verdad comience a salir a la luz. Sin embargo, lo que ocurrió antes del ataque sigue siendo un misterio, una sombra que solo el acusado y el perro conocen. En un mundo donde las víctimas muchas veces quedan silenciadas, el caso de Florencia nos muestra que, al final, la justicia tiene que prevalecer, no solo por ella, sino por todas las voces que aún luchan por ser escuchadas. Gracias por acompañarme hasta el final de este caso. Si este contenido te conmovió, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y contarme en los comentarios desde dónde me estás viendo. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo historias reales que no deben ser olvidadas. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.